que el Señor los bendiga. Creo de que venimos a la casa del Señor a adorarle, a bendecirle, a levantar alabanza a su santo nombre y saber de que nos gozamos, nos alegramos cuando nos vemos en la casa del Señor y nos da el Señor nos da esa fuerza, esa fortaleza para animar nuestra vida. Después de haber pasado el domingo una reunión tan especial, tan hermosa, donde se celebraba el aniversario del tiempo, de trabajo, de esfuerzo, el tiempo de oración que hemos tenido, y oramos y clamamos al Señor por su bondad, por su gracia. Tiempos agradables, aunque también por ahí hay tiempos no tan agradables para el cristiano, para el Hijo de Dios. Tiempos de dificultades, tiempos de a veces enfermedades. Pero el mismo Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicción, preocupación. Confiamos, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces quiere decir que estamos caminando en un evangelio, en una dirección de que nos marca la palabra del Señor, que de Él dependen todas las cosas, nuestro caminar, nuestra lucha, nuestras dificultades, pero que tenemos a un Salvador que nos salvó, nos rescató, nos libertó. Y es por eso que nosotros decimos: gracias, Padre, por las misericordias y por las bondades que tú tienes para con cada uno de nosotros. Primeramente vamos a orar al Señor, rogando al Señor de que a través de su Espíritu Santo Él tome control de mí, de mi mente, de mi corazón, de mi vida, de lo que he estado buscando en la palabra del Señor. No es a veces tan fácil, más aún ya con algunos años, que a veces no se retienen tantas las cosas. Pero gracias al Señor que todavía podemos estar adorándole a Él, ministrando su palabra, que es lo más glorioso, lo más importante. Por eso vamos a orar. Le vamos a decir: Padre amado, Señor nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para buscar tu rostro, Señor, para alegrar nuestro corazón, para alegrar nuestra vida, nuestro espíritu, con aquella bondad suya, Señor, con esa bendición tan grande que tú viniste a derramar, Jesús amado, a este mundo, entregando tu vida por aquellos que han de creer en ti, que ya muchos, miles y miles de personas, de hermanos, ya han pasado por este mundo y que están disfrutando de las maravillas y las grandezas suyas. Le adoramos, Padre, le adoramos, Señor. Espíritu Santo, tú que conoces nuestra capacidad, tú que conoces nuestra fuerza, tú que conoces todo nuestro interior, te rogamos, Señor, que en esta noche tú puedas estar ministrando tu palabra, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, para que podamos recibir de esa palabra el tesoro para atesorar, que nos da la fortaleza en un mundo tan desorientado, tan malo. Tú los tienes, Señor, para que nosotros podamos ser como luz que alumbra a todo el mundo. Gracias. Te adoramos, te bendecimos y santificamos su santísimo nombre. Amén y amén. Vamos a leer un
un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en primera de San Juan Apóstol, primera de Juan, en el capítulo 1, que dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es, nos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Después tendremos un poquito más adelante de este mismo pasaje. Encontramos a un discípulo de Jesús que él fue llamado juntamente con los 12 personas que componían el grupo de discípulos que Jesús llamó. Y está Juan, era un joven, muy joven, hermano de Jacobo, y creció en el conocimiento, participando de las bendiciones y lo que Jesús estaba enseñando. Y puedo participar en momentos importantes. Encontramos a este discípulo del Señor, a San Juan, a Juan, en el Evangelio según San Juan, de esta misma persona. Quería explicarle primeramente de que él escribió el Evangelio de San Juan. Él escribió primera, segunda y tercera de Juan. Y escribió el Apocalipsis. Entonces, tenía mucho conocimiento ya adquirido. Pero vemos aquí en San Juan capítulo 19, versículo 25, en una oportunidad Juan estaba compartiendo algo glorioso, algo que cambiaba la historia del mundo. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió en su casa. Vemos que cómo Juan estaba, se ve que era el único de todos los discípulos, de los 12, que estaba allí cerca de la cruz, ahí con Jesús. Él estuvo ahí contemplando aquella obra, aquello que se estaba consumando, un sacrificio
por la humanidad, por el hombre, para que aquel que cree en Él, aquel que cree en esa obra, como nosotros que hemos creído, tenemos vida eterna. Pero ahí era un momento cruel, un momento difícil. No sé por qué los otros discípulos no estuvieron. Ya pensamos nosotros que anteriormente de esto encontramos de que Pedro le había negado, pero que después se capacitó y con mucha amargura y con mucho lloro fue a Jesús y Jesús le perdonó. Entonces vemos que acá está Juan, el más joven, y cuando Jesús vio a su madre y las otras mujeres, le dijo: mujer, he aquí tu hijo. Él ya no está, él pocos días más no iba a estar más. Y le dijo a Juan: he aquí tu madre. Y desde ese momento se hizo responsable y la llevó a su casa para cuidarla, para atenderla. Porque sabemos de que era difícil. Jesús ya no estaba, y muchos ni creían que iba a resucitar. Entonces vemos, mis hermanos, que en esa oportunidad está Juan. Pero encontramos otra oportunidad también que iba con Pedro. Iba caminando con Pedro a un lugar que llevaban toda un deseo de adoración hacia Dios. Iban al templo a orar. Pero sabemos que iba Pedro y Juan, Juan. Y dice que cuando iban a entrar había una persona, un discapacitado, un paralítico, que lo traían ahí para que pidiese limosna. Y entonces vemos de que estuvo muy atento a lo que él veía que llegaban estas personas. Estuvo atento a que le diesen limosna. Pero allí había hombres de Dios, hombres ungidos de Dios, hombres preparados por Dios, hombres que llevaban un testimonio real dentro de la vida, de sus corazones. Entonces Pedro dice que fijara sus ojos en ellos. Y este hombre hizo eso esperando recibir algo. Y entonces allí está Pedro y está Juan. No tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos algo para darte, pero hay algo dentro de nosotros que te podemos compartir. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Poder de Dios, gracia de Dios, virtud de Dios, preparación de Dios en la vida y en el corazón de esos varones. Allí está Juan. Y allí le encontramos cuando él escribe el Evangelio de San Juan, que son pasajes importantísimos como toda la Biblia. Pero hay algo muy especial en el capítulo 17 de San Juan. Hay una oración tremenda, hay una oración tan especial, hay una oración de Jesús que estaba orando por sus discípulos, porque él estaba muy pronto a ser levantado. Allí estaba orando y diciéndole: Padre, Padre, estos son los que tú me has dado. Yo quiero que tú los guardes, que tú los dirijas, que tú los prepares, que tú los hagas valientes en el conocimiento de tu palabra. Allí hay una oración poderosa por medio de Juan, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces quiere decir de que encontramos en las Escrituras tantos testimonios y tanto obrar de Dios que nos lleva a nosotros a meditar y que nosotros hemos creído en lo mismo. Hemos recibido la misma gracia, hemos recibido el mismo poder,
hemos recibido las mismas virtudes, porque caminamos en un evangelio de poder, de gracia de Dios. Y es tiempo que nosotros podamos levantar nuestras miradas y ver que nos llama a un mundo que está cada día más perdido, cada vez más lejos de Dios. Encontramos y miramos los acontecimientos del mundo, los acontecimientos nada menos que del pueblo de Dios, los acontecimientos de guerra, rumores de guerra. Encontramos a un pueblo que Jesús vino a buscarle, pero que no le recibió. Un pueblo que Jesús vino a hablarle de las bondades de Dios. Un pueblo que fue sacado por Dios con mano poderosa de la esclavitud y que tendrían que ser la luz del mundo. Vemos de que ahí está la guerra, la muerte, la desolación. De hombres de la humanidad, uno contra los otros. Cuando la palabra de Dios nos está enseñando que Jesús vino a unir a su pueblo, a sus hijos, que ahora somos nosotros, somos añadidos, somos injertados a esa bondad de Dios, porque Él vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. Y nosotros venimos a ser los gentiles. Por eso levantó a un hombre poderoso en las Escrituras. Levantó al gran apóstol Pablo, que iba a anunciar el Evangelio a los gentiles, aquellos que no estaban en la promesa, pero que a través de la desobediencia y no recibir la bondad de Dios, esta bendición fue repartida hacia todo el mundo, a todos aquellos que creen, a todos aquellos que perseveran, a todos aquellos que aman la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta lectura de la palabra del Señor encontramos al apóstol Juan diciéndole lo que era desde el principio, lo que era del principio. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Quiere decir de que está llamando a aquellos que habían escuchado, aquellos que estaban recibiendo, aquellos que estaban conociendo. Él mismo está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Él tenía un testimonio muy maravilloso y muy grande, y podía decir: yo lo que he oído, yo lo que he visto con mis ojos, yo lo que he palpado y con nuestras manos, tocante al verbo de la vida. ¿Y cuál es el verbo de la vida? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él llevaba un testimonio grandioso de lo que estaba diciendo, de la obra, del esfuerzo, del trabajo, pero veía la obra poderosa de Dios, había visto, había oído, y había entendido, había comprendido lo que es tocante a la palabra de Dios. Y llevando a tocante al verbo de Dios. Porque la vida fue manifestada, Jesucristo fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, el cual está con el Padre y se manifestó. Aquel que estaba con el Padre y se manifestó, el Hijo de Dios. Y a ese habían hecho conocer y daban testimonio y anunciaban de la vida eterna, la cual está con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. No estaban inventando algún sermón o alguna enseñanza sin que antes lo habían palpado, lo habían vivido, habían visto la obra.
habían contemplado la hermosura, el poder de Dios, la gracia de Dios. ¿Cómo no iba a estar fortalecido cuando había visto levantarse a un paralítico, a uno que no tenía movimiento? Se levantó y entró al templo glorificando a Dios. Eso es lo que había visto, lo que había palpado, lo que le había animado, lo que le había dado la fuerza y la fortaleza en los momentos difíciles. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Caminamos en los caminos del Señor. La palabra nos va guiando. La enseñanza de la palabra de Dios es la que nos va dando la dirección de lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia, habla a nuestro corazón. Quiere decir de que debemos estar atentos, debemos estar preparados. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? Es Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En Dios no hay ninguna tiniebla. Él es Dios de luz. Y me hace acordar un pasaje de un personaje, de alguien que tuvo un encuentro con una luz tremenda. El apóstol Pablo caminando hacia Damasco a poner preso a los hermanos allí en ese lugar. Dice que una luz que resplandeció, una luz que le traspasó su vida, aún quedó ciego al contemplar esa luz, la luz de Dios que alumbra, que nos hace, no nos deja que entremos en tinieblas, sino que caminamos en la luz de Dios. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, porque Él es luz. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Miren qué fácil. Si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué más dice? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, ¿cuál es la luz? La palabra. Esto es la luz de Dios. Esto ha quedado para que nosotros caminemos obedeciendo su palabra. Y si no obedecemos esta palabra, nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué clara que la palabra, qué clara la enseñanza de que hay una luz en el camino en lo que Él va marcando la senda de la justicia. Si nosotros nos damos cuenta que nos vamos como desviando de esa verdad, desviando de esa guía que es la palabra del Señor, vamos a entrar en las tinieblas y no tenemos la luz de Dios. Hermano, cuán importante es entonces ver las Escrituras, ver la palabra en la cual nos enseña. Dice en el capítulo 2 de este mismo Evangelio, hay tres versículos que son muy importantes, que yo lo he marcado. Dice, en el capítulo 2, versículos 14, 15 y 16, 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes,
y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Miren lo que escribe Juan acá, como un testimonio, con una seguridad, el obrar de la palabra de Dios. Lo he escrito a vosotros padres, escribe a los padres, a nosotros los padres, porque hemos conocido la luz de Dios, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Quiere decir que son jóvenes fuertes. ¿Fuertes por qué? Fuertes porque se han preparado enteramente en la palabra. Le han permitido al Espíritu de Dios que vaya haciendo una obra dentro de nuestros corazones, porque caminamos en un mundo de maldad, en un mundo de pecado. Pero si hemos conocido al Señor, dice que Él nos ha dado la fuerza para vencer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanaglorias de la vida, no provienen de Dios, no es de Dios. No provienen del Padre, sino es cosa del mundo. Quiere decir que la palabra me está examinando a mí, me está diciendo, me está hablando. Me está diciendo porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que el que permanece en su palabra, no el que permanezca en algún deseo de algún otro de los hermanos, sino que dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante que permitir el obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que tengamos un testimonio real, un testimonio fuerte, un testimonio que nos está diciendo que debemos rechazar las obras del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese era el plan y la enseñanza de Juan en primera de Juan, en esta primera escritura. Ese era el deseo de que la palabra entrara y obrara y hiciera una obra profunda, para que nosotros no estemos en la ignorancia, si a veces el mundo quiere traer a esas cosas para desviarnos de nuestra fe, y a veces caminamos con poca fe, y a veces estamos debilitados en la fe. Pero si nosotros examinamos, nos miramos nosotros mismos, si realmente la obra del mundo no ha hecho algo dentro de nosotros, si no ha hecho nada, entonces podemos estar seguros que Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Esa es la palabra del Señor. Pero vamos a leer otro pasaje de la palabra del Señor, también correspondiente a toda esta enseñanza. En el capítulo 3 de Primera de Juan. Que acá está dándonos una enseñanza de que debemos apartarnos del mal, una enseñanza de que no debemos caminar con los deseos del mundo, con las cosas del mundo, porque eso está totalmente separado del amor de Dios, de la gracia de Dios.
Pero dice el capítulo 3, mirá cuál amor nos ha dado el Padre, mirá cuál gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¡Qué promesa! ¡Qué seguridad nos da la palabra del Señor! Amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza, esa es la seguridad. Que caminamos en este mundo, todavía buscando crecer en la bondad de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué palabra? ¡Qué palabra clara! ¡Qué palabra clara! Aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, ¿sabe? Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué versículo profundo, qué palabra profunda, hermano. Qué palabra tan clara que habla en nuestras vidas, que habla en nuestro corazón. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando Él busque su iglesia, cuando Él levante a los redimidos, cuando Él levante a los salvados, cuando Él levante a su iglesia fortalecida en el poder de Dios, cuando Él venga y nos levante a tener victoria juntamente con Él, estaremos juntos con Él y seremos como Él es. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa que Dios tiene con cada uno, que aquellos que nos esforzamos, le buscamos! El momento a veces de fortaleza que no nos cuesta, pero a veces hay momentos que nos cuesta estar atentos, fortalecidos con la gloria de Dios. Hermanos, en este tiempo Dios necesita así una iglesia que cada día le busque con corazón humillado, un corazón tierno, un corazón que se siente necesitado de Dios. Eso es lo importante, cuando sentimos nosotros que nuestras fuerzas no son fuerzas tan poderosas para nosotros estar sosteniéndonos nosotros mismos, sino por la palabra de Dios. Todo aquel que busca a Dios, dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo de nuestras vidas. Estamos en la iglesia, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos palpado, lo que nosotros hemos aprendido, eso debe perdurar en cada una de nuestras vidas para estar atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña.
este Evangelio de 1 de Juan algo muy importante para tener en cuenta, leerlo detenidamente y buscar la dirección de arriba, la dirección de parte de Dios. Que en esta noche, hermano, que el Espíritu Santo de Dios siga amonestando mi corazón, mi vida, y traiga más luz, más entendimiento, más conocimiento. Lo que nosotros tenemos, lo que ya hemos palpado, lo que hemos visto la obra de Dios. Tenemos testimonio de la obra de Dios. Tenemos testimonio de que estamos en lo cierto. Y no hay nadie que pueda decir que no, porque hay un obrar de Dios, a veces en sanidades, a veces en conversión, a veces en testimonios profundos. Hemos visto, Juan dice que ellos habían contemplado, me imagino, en las obras, en las cosas que él participó, en la enseñanza que él participó. En esa oración que está en el Evangelio de San Juan capítulo 17, hay una parte muy importante donde dice que la palabra, que la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios permanece para siempre, de que hay testimonio, de que tenemos que estar preparados también para entender los propósitos de Dios, de que la predicación del Evangelio dice que iba a traspasar los tiempos, los años, con la misma gracia y con el mismo poder. Que el Señor nos bendiga, hermano. Quisiera hacerle más claro, pero la palabra es la que trae la claridad. La palabra es la que nos enseña a estar atentos a lo que la palabra nos enseña. Vamos a orar, hermano. Usted se ha sido sentado nomás. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, porque su palabra es tan profunda, su palabra es tan clara. Tu palabra, Señor, es la que nos lleva a conocer las verdades suyas. Gracias, amado Jesús, que tú viniste a este mundo enviado del Padre Eterno. Viniste a hacer una obra poderosa. Viniste a cambiar el rumbo de esta humanidad. Y gracias porque nosotros hemos podido alcanzar de esas bondades suyas. Por la predicación de los que enseñaron. Y esa predicación seguirá todavía en estos tiempos. Porque es la palabra tuya, Señor, la que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Te damos toda la gloria, Señor. Toda la alabanza. Queremos, Señor, que en este tiempo aquel que está necesitado, está afligido, está cansado, está preocupado, está necesitado, tu mano, Señor, esté allí obrando, haciendo algo especial, algo gran, maravilloso. Tócale, Señor. Ayúdale, Señor. Dale la visión tuya de su Espíritu Santo para que lo guíe hacia toda verdad. Muchísimas gracias por este tiempo, por los tiempos, Señor, que tienes preparados para tu iglesia, los tiempos que tú tienes diseñados para que nosotros estemos en tus caminos, en el esfuerzo, en el trabajo de la obra. Muchísimas gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a tu siervo. Bendice, Señor, el trabajo, el deseo, los planes, los propósitos de aquellos que se están esforzando en el evangelismo, en el trabajo de hacer conocer las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Si hay algunos que están enfermos, la mano de Dios está allí tocándolo. Si hay alguno que está afligido, ahí está la mano poderosa de Dios que está consolando. Ahí está la mano de Dios que está obrando. Ahí está la virtud de Dios, sacando todo aquello que es malo,
es alejamiento de Dios, para volver a tener un encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.